Hola, soy Laura Gómez, soy maestra en ciencias jurídicas y hoy vengo a hablarles por qué la violencia contra las mujeres afecta directamente su libertad y como consecuencia se violan sus derechos humanos. Primero, debemos saber qué se entiende por violencia contra la mujer. La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer la define como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Esto significa que la violencia no se reduce a golpes, y lo más importante, no siempre es visible. También puede manifestarse en control, amenazas, manipulación, aislamiento o vigilancia constante. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la libertad? El filósofo Isaiah Berlin explicaba que existen dos formas de libertad. La primera es la libertad negativa, que hace referencia a la posibilidad de actuar sin interferencia de otros. Pensemos, por ejemplo, una mujer quiere trabajar, estudiar o simplemente visitar a una amiga, pero su pareja le revisa el celular, controla su dinero o la amenaza si sale de casa. En ese caso, el problema no es que ella no pueda hacerlo, el problema es que alguien más se lo impide, y esto se traduce en opresión. La segunda forma de libertad que explicaba Berlín es la libertad positiva, que es la capacidad de gobernar tu propia vida. Esto significa poder decidir quién eres y hacia dónde orientar tu futuro. La violencia afecta también esta dimensión. El miedo constante, la manipulación emocional o la desvalorización psicológica hacen que muchas decisiones ya no se tomen libremente, sino para evitar una agresión o un castigo. Poco a poco, la persona deja de decidir desde su voluntad y comienza a decidir desde el miedo. En ese punto, la violencia no solo limita acciones externas, invade el fuero interior, es decir, la libertad interior. Y aquí aparece el problema más profundo. La violencia rompe completamente la estructura misma del acto humano libre. La estructura del acto humano se puede expresar mediante la inteligencia, la voluntad y la libertad. La inteligencia, por un lado, conoce, la voluntad quiere y la libertad decide. La violencia destruye completamente esta estructura. ¿Por qué? Primero, la violencia lesiona el conocimiento, ya que la libertad requiere un conocimiento adecuado de la realidad. El conocimiento viciado, erróneo o incompleto vicia la libertad. Por ejemplo, cuando una mujer ha interiorizado mensajes culturales distorsionados, verbigracia, que debe soportar, callar o justificar el maltrato, su horizonte de opciones se ve reducido. No elige entre alternativas auténticas, sino dentro de un marco conceptual deformado. El conocimiento viciado limita desde el origen la posibilidad de una elección verdaderamente libre. Segundo, corrompe la voluntad, siendo esta la facultad de querer. Cuando una mujer vive bajo amenaza constante, control económico, manipulación emocional o miedo, su querer deja de ser plenamente libre. No actúa porque ha deliberado serenamente, sino porque busca evitar un daño mayor. El quiero se transforma en un tengo que o es lo único que puedo hacer. La voluntad queda condicionada por la supervivencia y no por la autodeterminación. Y por último, se anula o distorsiona la propia decisión libre. La libertad culmina en una decisión, pero si cualquier decisión puede implicar represalias, pérdida de seguridad, desprotección o violencia, el espacio real para decidir desaparece. La mujer puede aparentar elegir, pero en realidad actúa dentro de un campo severamente restringido. Cuando esto ocurre, la persona deja de ser tratada como un fin en sí misma y se convierte en un objeto de control o dominación. Por eso, la violencia contra las mujeres es una interferencia directa que destruye la libertad, y cuando la libertad se destruye, también se vulneran los derechos humanos. Mientras una mujer viva bajo violencia, no solo sufre un daño, sus derechos humanos están siendo lesionados en su núcleo más profundo que es la libertad. Y una sociedad que tolera esta situación no puede considerarse plenamente libre ni verdaderamente justa. La violencia contra las mujeres no es en ese sentido solo un problema individual. Tiene consecuencias colectivas que trascienden a las personas directamente afectadas, porque debilita las bases mismas de la convivencia y de la dignidad. Las normas pueden establecer obligaciones y sanciones, pero no transforman realidades si no transforman conciencias. El derecho traza el marco, pero la cultura también define los comportamientos. Por eso, la violencia contra las mujeres no es solo un problema jurídico, es un problema estructural, social y cultural, que muchas veces se sostiene en creencias normalizadas y silencios colectivos. Y precisamente por eso, erradicarla es una tarea que nos involucra a todos, una responsabilidad ética colectiva. Muchas gracias. Los invito a seguir viendo los contenidos del Centro de Ética Judicial.